presentes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar la bienvenida, escucharemos el importante mensaje a cargo de nuestra anfitriona, la senadora Nestora Salgado García, y desde luego le solicitamos, al finalizar su mensaje, sea tan amable de declarar formalmente inaugurado esta instalación. Muchísimas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un honor estar con ustedes en esta mesa y gracias por acompañarnos. Se nos complicó el día por el desfile, cerraron las calles y pues nuestros invitados también no pudieron entrar muchos. Pero me siento contenta que estén ustedes aquí y gracias a los medios que nos acompañan. Hoy, todos los que miran el canal del Congreso, también un saludo pues hasta sus hogares. Y bueno, quiero primeramente agradecer la presencia de nuestras ponentes hoy en este tema tan importante, que nos acompañan, nos hicieron el favor de estar aquí y que podamos trabajar estas cosas juntas. Quiero empezar diciendo que la esclerosis múltiple es un padecimiento inflamatorio crónico degenerativo que afecta al sistema nervioso central, que provoca la pérdida gradual de la motricidad y de las habilidades cognitivas. Actualmente como que no se conoce mucho o todos estos síntomas o esta enfermedad. Es muy comúnmente denominada como la enfermedad de las 1000 caras, debido a que los síntomas no son específicos y varían de personas a personas, así como la progresión del padecimiento que cambia en cada caso. Se considera que en México existen cerca de 22,000 casos, por lo que se considera como una enfermedad de baja prevalencia. Aunque es la enfermedad más frecuente del sistema nervioso y tras la epilepsia es considerada como la segunda enfermedad neurológica más común. Al respecto, resulta oportuno señalar que la esclerosis múltiple es considerada como un problema de salud pública, debido, entre otras cuestiones, al alto costo para su tratamiento, ya que se diagnostica con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años, por lo que la calidad de vida y capacidad productiva de las personas que la padecen resultan altamente afectadas. Las opciones de diagnóstico y tratamiento no están a disposición de las y los pacientes por limitaciones de cobertura geográfica o cobertura económica en los sistemas de salud. En este contexto, me surge la preocupación por visibilizar el tema en las zonas rurales, porque sin duda alguna son estas las regiones que más problemas tienen para acceder a los servicios de salud. De ahí la necesidad de contar con diagnósticos oportunos y tratamientos adecuados. En la lucha contra esta enfermedad, así como acciones por parte de las autoridades del sector salud que han sido impulsadas en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, como la organización Unidos Combatiendo el Esclerosis Múltiple. Por ello, será necesario que desde este espacio hagamos un llamado a la Cámara de Diputados para que en el presupuesto de egreso de la Federación para el ejercicio fiscal 2020 se le destinen mayor recursos a esta enfermedad. Pues como ya lo dijimos, la esclerosis múltiple es considerada como un problema de salud pública. En este orden de ideas debemos señalar que en materia legislativa debemos trabajar para que las políticas públicas se enfoquen en la prevención como un camino a seguir para el desarrollo de nuestro país. La marginación, la estigmatización y la discriminación tiene consecuencias nefastas todo el tiempo para la salud física y mental de las personas. La discriminación
en el contexto de la atención de salud es inaceptable y constituye un obstáculo importante para el desarrollo. Por eso, quiero dejar mi voluntad expresa para que con los comentarios vertidos en este foro podamos concretar propuestas que abonen a la atención de esta problemática de manera integral. Desde el Senado de la República queremos asumir el compromiso y la responsabilidad con la calidad de vida y la dignidad de las personas. En consecuencia, un enfoque de la salud basado en los derechos humanos ofrece estrategias y soluciones que permitan afrontar y corregir las desigualdades, las prácticas discriminatorias y las relaciones de poder injustas, que suelen ser aspectos centrales de la inquietud de los resultados sanitarios. Por ello, quiero terminar diciendo que en el Senado tienen a una aliada para sumar esfuerzos y voluntades que me permitan tomar las medidas y acciones necesarias para manejar y mejorar progresivamente el goce del derecho a la salud para todos y todas los mexicanos o las personas que padecen este mal, ¿no? Desde hace tiempo he venido tratando de sumarme en estos temas de salud, principalmente porque el acceso a veces o los costos son demasiado altos. Conozco la problemática de los pueblos, de los estados, de la gente que pues la verdad no tiene mucho acceso a los medicamentos o a los tratamientos. Entonces, ¿de qué manera podemos nosotros desde el Senado trabajar y apoyar? Creo que es un espacio que tenemos que aprovechar y como siempre se los he dicho, es un espacio que tenemos que utilizar y que está a disposición de ustedes, que solamente yo siempre he pedido que aporten, que nos aporten de qué manera trabajamos, de qué manera apoyamos, cómo nos sumamos, cómo trabajamos en conjunto, cómo vamos haciendo esa sinergia de proponer, por ejemplo, en el tema de salud, cómo visitar a la Secretaría y ver, o si es cuestión de legislarlo, podemos hacerlo. Y creo que el compromiso mío ha estado allí y seguirá, como les decía, siempre soy aliada en estos casos. Hemos estado viendo algunos otros muy importantes también y que lo que he ofrecido es el espacio es de ustedes, el espacio me da muchísimo gusto, por ejemplo, que ustedes están interesadas y que se está realizando este foro. Desgraciadamente nosotros como los tiempos andamos corriendo, nosotros tenemos un tanto tema también con las comisiones y que me tendré que ir, pero estoy aquí con toda la disposición de seguir trabajando y de sumar los esfuerzos y que después de este foro no sea solamente un foro y que se quede allí, ¿no? Que tengamos, así como nos sentamos a platicarlo otra vez, que tengamos la oportunidad de seguir platicando, de seguir trabajando, de seguir diseñando, pues ahora sí que el camino a seguir y creo que tenemos la gran oportunidad de hacerlo y principalmente con este gran compromiso que yo tengo, pues me enfocaré mucho en el tema y les vuelvo a repetir, el espacio es suyo. La oficina es para ustedes, para que desde allí podamos trabajar juntas. Y pues bueno, me voy a dar el gusto de inaugurar el foro, pues siendo las 12:31 del 20 de noviembre de 2019, pues damos por inaugurado este foro, que yo espero que sea muy provechoso, que de esto salgan muchas otras cosas, no hay muchas cosas para trabajar y nuevamente ofrecer pues la mano amiga. Muchísimas gracias. Y de este modo, señoras y señores, se realiza la fotografía oficial de esta importante instalación hoy en el Senado de la República. Desde luego invitamos a todos y cada uno de nuestros ponentes y desde luego público asistente, sean tan amables de acompañarnos al escenario, al presidium de este Senado de la República para realizar esta fotografía oficial.
Y la vamos a poner en tu tratamiento. Señoras y señores, de este modo, para dar inicio con esta importante instalación, tiene el uso de la palabra nuestra moderadora Claudia Salcedo, subdirectora de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, AC. Agradecemos mucho que estén aquí, sabemos el esfuerzo que ha sido que nos acompañen con todas estas cuestiones, la fecha, los cierres de las calles y todo eso, y agradecemos mucho. También les informamos que, previendo esta situación, estamos transmitiendo todo esto por Facebook Live para que, sobre todo, lo que nos interesa mucho es que llegue a los pacientes, a las personas interesadas en esto, que ellos sepan qué estamos haciendo, porque de algún modo esto que estamos haciendo también va a tener que tener la revisión de ellos, que al final de cuentas son los beneficiarios. Quisiera iniciar ahorita, de hecho, lamentablemente algunas personas las voy a tener que volver a hacer subir. Tomamos la foto oficial, pero queríamos hacer un acto simbólico, como ya mencionó la senadora.
Está relacionado con el desarrollo de evidencia científica, así como protocolos de atención respecto de los personajes involucrados. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, estos son los esquemas de los protocolos que estamos llevando a cabo en la actualidad, dentro de los cuales a partir de enero del próximo año comenzaremos con el desarrollo del protocolo de esclerosis múltiple. La siguiente, por favor. Bueno, este es un cronograma, la siguiente, por favor, de tal suerte que para noviembre del próximo año se logre la implementación nacional en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y finalmente, la siguiente, por favor. Pues existen áreas de oportunidad en la prevención y el tratamiento, se puede reforzar el papel de los profesionales de la salud por rubro y por etapa de atención, se puede actualizar el cuadro de medicamentos e indicaciones de los mismos, se puede mejorar el diagnóstico oportuno y la información en esclerosis múltiple, el protocolo de atención integral en esclerosis múltiple es factible, interesante, novedoso, ético y relevante, y puede realizarse en el mediano plazo. Gracias. Bueno, creo que, como les decía, tenemos ahorita reducido un poco el tiempo. Permite esto. Entonces, no vamos a poder darle oportunidad de que todas las demás personas que están aquí en el Presidium, que nos acompañaron en el Presidium, estén con nosotros. Pero les decía, queríamos que estuvieran presentes, que ustedes supieran con quiénes estamos trabajando y que los conocieran. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Irene Treviño, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que nos va a hacer su presentación acerca de las implicaciones de la detección oportuna y el tratamiento integral en la calidad de vida de los pacientes de EM. Muy bien, buenas tardes ya. Muchas gracias, me da mucho gusto que estemos reunidos. En realidad no es una primera etapa de trabajo, yo sé que atrás de mucho de lo que se está hablando el día de hoy, efectivamente ha habido trabajo necesario, pero todavía hay muchas cosas que tienen que hacer, como ya se ha señalado, y parte de eso, yo creo que el sustento será la sensibilización para toda la población, médicos, pacientes y el resto de la comunidad, de la importancia que tiene la esclerosis múltiple, que es el tema en especial que me tocará compartir el día de hoy. No hay para cambiar las diapositivas, entonces le pediré si me las pasa, por favor. La siguiente diapositiva, básicamente, como mencionó Claudia, hablaré de las implicaciones de la detección oportuna de la enfermedad, el tratamiento integral y el impacto, nuevamente, que esto tiene en la calidad de vida de las personas que viven con esclerosis múltiple. Si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Ya se ha mencionado un poco sobre la epidemiología, que en realidad cuando estamos ante el paciente individual, esto no tiene una relevancia muy grande, es decir, podemos tener el único paciente en un país de millones de habitantes y será igualmente relevante su caso versus si es una enfermedad altamente prevalente, pero definitivamente cuando se toman decisiones a nivel central, a nivel global, a nivel de políticas de salud, todos los aspectos epidemiológicos también tienen una relevancia muy grande. Entonces, clásicamente se pensaba que la esclerosis múltiple era una enfermedad prácticamente inexistente en países como el nuestro. Ahora, mejorando protocolos de diagnóstico y referencia, sabemos que en realidad sí tenemos pacientes, miles de pacientes. Carecemos de un registro específico del número, pero se calcula que al menos existen 20,000 personas que viven con esclerosis múltiple en nuestro país, de los cuales muchos de los pacientes están iniciando con la enfermedad, son adultos jóvenes en edad productiva, como ya nos mencionó el doctor Colín, y 2/3 partes de ellos son mujeres. Alarmante también es que da la impresión, y así lo digo, da la impresión porque no tenemos un registro específico, pero tenemos la idea de que está incrementando la incidencia, es decir, cada vez tenemos más personas, nuevos casos con esclerosis múltiple. Eso sí está bien documentado en otros países de mayor prevalencia, y yo creo que el punto más importante es independientemente de la prevalencia que tenga o la incidencia, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy relevante
porque es la primera causa de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes, únicamente después, o sea, si excluimos los pacientes que tienen secuelas por accidentes automovilísticos. Entonces, inclusive en sociedades con mayor desarrollo, conforme se han adoptado políticas para abatir el consumo de alcohol en personas que conducen automóviles, ya rebasó la esclerosis múltiple entonces como una causa de discapacidad. Nuevamente recordemos en una población pues que de forma característica no padece enfermedades crónicas y no debería de tener discapacidad. Si me pasa la siguiente, por favor. Vamos a brincar esta, lo voy a explicar más adelante. La esclerosis múltiple, y un poco por eso es su nombre, es una enfermedad en la cual se forman múltiples lesiones de esclerosis, de cicatrices en el sistema nervioso central, y de ahí, como se mencionó inicialmente, pues la gran variedad de síntomas y problemas que tienen los pacientes, siendo los más comunes alteraciones de la sensibilidad, decía adormecimiento en piernas, manos, que como vemos en las columnas rojas, conforme aumenta el tiempo con la enfermedad, todos estos síntomas se van incrementando y entonces aparecen los que clásicamente nos han marcado la discapacidad, como son las alteraciones de la fuerza para caminar, para la coordinación y también el deterioro cognitivo que causa problemas en la organización, en la velocidad de respuesta del cerebro, problemas para el control de esfínteres que por supuesto también genera discapacidad y la fatiga que como vemos en la siguiente diapositiva por favor, de hecho es el síntoma más común en esclerosis múltiple y muchos otros que vemos aquí que tienen porcentajes muy grandes. Entonces no ahondaremos de estos aspectos clínicos muy importantes de la enfermedad el día de hoy, pero sin duda nos marca pues la gran cantidad de problemas que puede sufrir una persona que desgraciadamente vive con esta enfermedad y de ahí obviamente pues a todo lo que se tiene que poner atención y el tratamiento multidisciplinario. La siguiente diapositiva. Esto yo creo que es lo más importante que debemos de saber de la enfermedad. Como vemos en esta curva que va ascendiendo en pendiente, a lo largo de la evolución, a lo largo del tiempo que la persona vive con esclerosis múltiple, se acumulan problemas y eso nos puede llevar a discapacidad, que puede ser para el movimiento, para controlar los esfínteres o problemas cognitivos. En las primeras etapas de la enfermedad vemos cómo oscilan un poco estos problemas y eso se debe a la capacidad que tienen algunos pacientes de desinflamar el cerebro, la médula espinal, inclusive de forma espontánea. Y eso a veces puede ser engañoso porque pudiera dar la impresión de que ya estoy mejor, ya me curé y hay un retraso entonces en la atención clínica. Nuestra labor mucho es sensibilizar a toda la comunidad médica para que se refieran los pacientes oportunamente e inclusive en periodos de lo que se le ha llamado remisión también exista la atención y la detección oportuna. Eso es lo que vemos en este modelo que clásicamente utilizado es la punta del iceberg, las manifestaciones que tiene el paciente, pero en el fondo de esto, como vemos arriba, en realidad cada barrita nos habla de cómo se están acumulando estas lesiones. Entonces, en este sentido, la esclerosis múltiple sin duda es una enfermedad progresiva y al igual que lo hemos mencionado en muchas otras enfermedades y aplica para esclerosis múltiple, el tiempo es cerebro. No es lo mismo un paciente que se diagnostica con 2 semanas de evolución, un paciente que se diagnostica con 3 meses de evolución, con 3 años o con más. Y desgraciadamente ahí es uno de los puntos más grandes de rezago que tenemos a nivel mundial. En México y Centroamérica hicimos hace un par de años un registro y el promedio de retraso en el diagnóstico era de 16 meses. Y en países con mayor tecnología, no necesariamente mejor cobertura en salud, pero mejor tecnología y más médicos como es Estados Unidos, el retraso en el diagnóstico también es bastante prolongado, 6 meses. La recomendación internacional es que no pasen más de un mes de que una persona inicia con síntomas sugestivos de esclerosis múltiple, que tenga una atención y idealmente una referencia al estudio de diagnóstico y al especialista. La que sigue, por favor. Hablamos mucho de la cuestión física, de hecho en neurología es el punto más clave en el cual nosotros calificamos el grado de discapacidad de la persona, pero existen muchos otros problemas que son consecuencias de las molestias de la enfermedad, como el desempleo, que es secundario a alteraciones de la movilidad, deterioro cognitivo, alteraciones del estado de ánimo y la fatiga con todas las consecuencias económicas, sociales y familiares que esto tiene. La siguiente, por favor. Entonces, en esta enfermedad hay múltiples síntomas, puede desgraciadamente haber discapacidad si no hay tratamiento, eso es lo que se le llama historia natural de la enfermedad.
Afortunadamente, en los últimos 30 años, desde que hay tratamiento, la esclerosis múltiple ya no impacta tanto en la supervivencia de las personas, pero inclusive en sociedades que tienen un tratamiento completo a todas las personas con esclerosis múltiple, sí se registra actualmente una disminución de la expectativa de vida alrededor de 7 años. Antes era muchísimo más marcada, pero sigue siendo, por supuesto, una diferencia que debería de abatirse, y esto pues lleva a incremento en los costos de salud por todas las enfermedades que se derivan, por todos los problemas, por todo lo caro que es la atención para el diagnóstico y sobre todo más del 60% de los gastos que se derivan de cubrir la discapacidad. Entonces, conforme progresa la enfermedad, todos los problemas se incrementan. Entonces, la discapacidad lo vimos desde el punto de vista, digamos, médico, lo que vemos en el día a día, eso está en la columna de la izquierda, sí está bien esa diapositiva, y a la derecha, pues todas las consecuencias socioeconómicas que esto tiene a nivel de productividad, trabajo social, familiar, etcétera. La que sigue, por favor. Este es un estudio, son sobre todo encuestas de países europeos, pero se ve cómo se calificó a través de una encuesta el estado de salud en general de las personas que vivían con esclerosis múltiple, que es la línea naranja, en comparación con la línea negra, personas de su misma edad, y vemos claramente que en todos los grupos de edad hay un decremento muy importante del estado de salud, y esto se incrementó conforme aumentaba la edad, que también pues está correlacionado con el tiempo que la persona ha vivido con esclerosis múltiple. Si me pasa a la siguiente diapositiva, y estas son cifras muy impactantes, en el eje de las X, en la línea horizontal, vemos la calificación, es decir, el grado de discapacidad que va del 0 al 10. 0 es una persona que tiene la enfermedad, pero que parecía estar normal, inclusive los médicos los revisamos y todo está normal. 10 es una persona que desgraciadamente fallece por complicaciones graves de la esclerosis múltiple. Entonces, en grados inclusive leves de anormalidades, que sería un número 3, es decir, es un paciente que apenas tiene una debilidad leve en un brazo, una pierna. A partir de ese punto, más del 50% de las personas en diversos países ahí encuestados pierden su trabajo. Entonces, no necesariamente el desempleo es sinónimo de ya una discapacidad muy avanzada, ya inclusive en etapas más tempranas de la enfermedad, pues se ve toda la repercusión social que tiene la esclerosis múltiple. Afortunadamente ya estamos sensibilizados entonces de que la esclerosis múltiple es una enfermedad grave. Digo afortunadamente porque existe tratamiento, y este tratamiento busca controlar la inflamación para que no se acumulen los problemas. A esto se le llama tratamiento modificador de la enfermedad, que ha cambiado radicalmente el concepto de lo que es una persona que vive con esclerosis múltiple. A la izquierda vemos lo que se pensaba antes de una enfermedad en historia natural, sin intervención, que progresaba hacia la discapacidad en más del 80% de las ocasiones, y a la derecha lo que idealmente sería el concepto de una persona bien controlada que viva con esclerosis múltiple, que pueda mantener su calidad de vida, su productividad, etcétera. La siguiente diapositiva. Entonces, el mensaje más importante es que sí, la esclerosis múltiple es una enfermedad muy grave, pero tiene un tratamiento que puede mejorar su pronóstico y aumenta la probabilidad de que la persona mantenga su calidad de vida. La siguiente, y para eso se necesita, como ya hemos recalcado, también los otros ponentes lo han hecho, que exista un diagnóstico temprano. Idealmente ese diagnóstico debe estar lo más cercano al inicio de los síntomas, y lo más importante, que el tratamiento esté lo más cercano al diagnóstico de la enfermedad, que eso será la verdadera modificación de la historia natural de la enfermedad, que nos permita que ya en el futuro ojalá no ocupe entonces la esclerosis múltiple el primer lugar en causas de discapacidad. La siguiente diapositiva, si le da dos veces clic, por favor. Simplemente aquí lo que les quiero mostrar es que con un tratamiento pues se frenaría entonces, la siguiente se frenaría entonces la acumulación de lesiones en la resonancia magnética y los problemas que generan discapacidad. La siguiente diapositiva. Y idealmente eso tiene que ser lo más temprano posible. Siguiente diapositiva. No voy a ahondar mucho en esto, existen una gran cantidad de medicamentos, como mencionaba el doctor Colín. Afortunadamente cada vez tenemos mejor acceso a nivel de aprobaciones en nuestro país de estos medicamentos. Sin embargo, si le da clic a la siguiente, en esta misma diapositiva, no toda la población tiene acceso a estos medicamentos que cada vez son más potentes para controlar los procesos de inflamación y neurodegeneración. Y ese yo creo que es el punto más importante a discutir en un foro como este: cómo hacemos para que el acceso a los fármacos sea igualitario en todos los
los pacientes, independientemente de la institución de derecho a biencia que tengan, porque sabemos que más de la mitad de la población no tiene acceso a medicamentos que, como ya vimos, modifican el curso de la enfermedad. Entonces, claramente hay avances en el tratamiento. Yo creo que el punto más importante es acercarlos a todos los pacientes. La siguiente, además de eso, los medicamentos, por supuesto, es muy importante, pero necesitamos una atención integral, porque existe una gran cantidad de síntomas que ya vieron, que difícilmente un solo especialista puede cubrir. Problemas, por ejemplo, para el control de la orina, o problemas o padecimientos psiquiátricos, cuidados de enfermería que muchas veces son necesarios, terapia física, dolor crónico, aspectos ginecológicos por la población blanco que desgraciadamente afecta más a mujeres jóvenes, etcétera. La siguiente diapositiva. Entonces, ya para finalizar, las necesidades más importantes, el diagnóstico temprano, que sean referidos los pacientes, que existan centros especializados posteriormente, tener acceso a tratamiento y que existan centros multidisciplinarios donde se puedan cubrir todos los múltiples síntomas que tienen los pacientes con esta enfermedad. Y bueno, con eso concluyo. Espero que haya sido claro el tema y que cada vez más personas estén sensibilizadas de la importancia de la atención adecuada a los pacientes con esclerosis múltiple. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Irene Treviño. Ahora me toca a mí pasar a… ¿Hay algún cambio? ¿Qué pasó? ¿Hay algún cambio? Bueno, agradecemos una vez más a la doctora Irene Treviño. A continuación, bueno, a los miembros del Presidium que gusten acompañarnos aquí arriba, está excelente. Si gustan tomar asiento también pueden hacerlo. Sí, para que vean. Está padre que estén arriba. ¿Qué pasó? Si quieren. Sí, justo eso. Para que vean. Sí, es que sí, es como… bueno, justo dije, me voy a tener que anunciar yo solo. Bien, a continuación presentaremos a Claudia Salcedo, subdirectora de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple, quien nos va a platicar de la documentación de necesidades de pacientes y acceso a tratamiento en instituciones públicas de salud, así como los resultados de las jornadas de análisis, la realidad de la esclerosis múltiple en México. Muchas gracias. Sí, ¿quieren? Bueno, les comento, quizás no tuve oportunidad anteriormente de platicarles cómo es que llegamos aquí a la mesa de trabajo. En este momento voy a explicárselos de mejor forma. Digamos que, como ya lo mencionó la senadora, como lo mencionó la doctora Treviño también, hay una serie de cosas que hemos estado observando, ¿no? Digamos, ellos como médicos, las instituciones, nosotros desde la relación con pacientes hemos observado algunas cosas, y lo que nos interesaba era poder sistematizar eso y poder generar líneas de acción que no quedaran justo en un foro donde lo decimos y luego ya nos volvemos a reunir generalmente el Día Mundial de la Esclerosis, y lo que queríamos era precisamente generar acciones y relaciones institucionales. Teníamos una intuición acerca de con qué instituciones teníamos que relacionarnos, pero no necesariamente con todas las que ya ahora mencionamos y que estuvieron aquí con nosotros en el Presidium. La idea fue entonces hacer unas jornadas de análisis. Para hacer esas jornadas de análisis, lo primero que hicimos fue… ¿Quieren pasar la siguiente? Bueno, aquí está la presentación. ¿Quiénes somos? Para quienes no nos conocen, USEM es una asociación que reúne a pacientes de esclerosis múltiple. Justo estamos cumpliendo en este año 10 años de haber sido fundadas. Lo que hacemos en gran medida es otorgar servicios a los pacientes, sobre todo en las líneas que las instituciones luego no tienen o no tienen la capacidad de atenderlos a todos. Inicialmente esa fue la idea de nuestra presidenta, Luz María Ramírez Gudiño, que desafortunadamente hoy no nos pudo acompañar. Ella es también paciente de esclerosis múltiple y justo en este periodo ha tenido algunos problemas de salud, pero ella siempre está acompañándonos. Ella ha sido el motor
de esta asociación. Justo ella como paciente se dio cuenta que no había muchas cosas, no había mucha atención, no había mucha información, incluso ella siendo hija de médicos, ¿no? Su padre es ginecólogo, tuvo muchos problemas para que le pudieran hacer el diagnóstico. Entonces, justo pensando en eso, reuniéndose con otros pacientes, nació USEM, hace 10 años les decía, y generalmente habíamos estado trabajando, en los primeros años sobre todo trabajamos en la parte de la atención a pacientes, terapia física, psicológica, algunas consultas neurológicas con médicos aliados de nosotros, toda la parte de atención también a los cuidadores primarios, y justo en este caminar es que años posteriores tuvimos que meternos a este asunto de las políticas públicas, de qué hacen las instituciones, cómo lo hacen. Les decía, y justo como también les mencionaba hace un momento, pensamos que este es un momento muy importante de la transformación del sistema de salud, y por eso decidimos hacer estas jornadas. Si me pasan la siguiente, por favor. Lo que hicimos fue, con los pacientes que tenemos, hacer un poco una encuesta acerca de las cosas que ellos estaban viviendo para tener datos más oportunos. Esto ya lo han mencionado, lo mencionó tanto la senadora como la doctora Treviño, un poco el perfil epidemiológico. Hasta el momento esta cifra ya tiene varios años, podemos hablar de 20,000 o más pacientes, que afecta principalmente a jóvenes entre 20 y 40 años, proporción importante de más de mujeres, y que nos reduce la expectativa de vida en 10 años. Y también hay un perfil social en eso, y 1 de cada 2 pacientes tiene algún tipo de discapacidad. El asunto de también el 86% de los pacientes realizan algún gasto de tratamiento, lo que se le llama gasto de bolsillo, aparte de lo que cuando están en una institución, aparte de lo que les proporciona, tienen que realizar un gasto que puede ser de entre 1,000 hasta 20,000 pesos mensuales. Y el otro punto, que es el que el 60% de pacientes no cuentan con seguridad social. Este es un problema que vamos a retomar más adelante, y 1 de cada 2 personas ha sufrido discriminación. Justo además de... ¿Me pasan la siguiente, por favor? Sí, ya está. Justo lo que también queríamos ver era cuáles eran los datos que tenían las instituciones. A veces es difícil acercarnos a ellos, pero lo que hicimos fue de manera muy sencilla para tener los primeros datos, fue hacer solicitudes de transparencia, ¿no? ¿Cuántos pacientes tienen? ¿Qué tratamientos son los que tienen? Lo hicimos particularmente en esta primera etapa con las instituciones de seguridad social, que son las que, además de atender a los pacientes, proporcionan el tratamiento. Tenemos aquí más o menos los datos. Desde allí empezamos a ver un poco la cuestión de las diferencias. Por ejemplo, ISSSTE nos proporcionó los datos mucho más desagregados. El IMSS no nos proporcionó los datos en cuestión de cuántos pacientes tenían, pero sí de cuántas consultas tenían, ¿no? ¿Cuántas consultas atendían? Ay, ya me lo movieron, por favor. El anterior, justo las tenemos aquí. El ISSSTE, por número ellos nos los dieron por número de pacientes, es quien atiende más, aunque sabemos que el IMSS es el que atiende más, solamente que allí no tuvimos el dato por número de pacientes, es el de acá abajo, que es por el número de consultas médicas por esclerosis múltiple que se tuvieron. Y bueno, el gran problema, que ese ya está ya detectado, que es que todas aquellas personas que no están en seguridad social, en algún sistema, sea IMSS, ISSSTE, los más grandes, los de SEDENA y Secretaría de Marina, no tienen acceso a tratamiento, lo que hasta ahora venía siendo el Seguro Popular, no cubría ese tratamiento. Habíamos venido discutiendo acerca de la inclusión en el Fondo de Gastos Catastróficos, justo por lo que decíamos hace un momento,
del gasto de bolsillo que implica, ¿no? El gasto de bolsillo, que es el que yo gaste algo en otra cosa además de mi tratamiento, decíamos es entre 1,000 y 20,000 pesos, y justo los tratamientos, aparte, los tratamientos que nos mencionó la doctora Irene Treviño, que son los que son modificadores de la enfermedad, esos tienen un costo mucho mayor. Entonces, ese es uno de los principales problemas que tiene la población con esclerosis múltiple, esta vulnerabilidad. Y retomando el dato que nos dio la doctora Treviño acerca de en qué niveles de discapacidad justo se pierde el trabajo, porque perder el trabajo implica perder la atención y perder el tratamiento, sobre todo el tratamiento. Entonces, ese es el problema, se vuelve población vulnerable al perder el trabajo porque no tienen acceso al tratamiento. Ahora sí, la siguiente, por favor. Justo también pensando en la cuestión de los tratamientos existentes y cómo han estado y cómo están disponibles en las instituciones, hicimos este pequeño ejercicio que vemos aquí, esta línea del tiempo. La tenemos justo en la parte de arriba están los años en los que se aprobó para Europa la inclusión de medicamentos. Entonces tenemos, bueno, sabemos que el desarrollo, de por sí el desarrollo de medicamentos ha sido bastante importante en los últimos años. En los años 90 no existía todavía un medicamento específico, y a partir de allí hasta la fecha ya contamos con cerca de, me parece que son 12, 14 tratamientos, y justo en la parte de arriba están cómo se fueron incluyendo para la atención en Europa, empezando por el interferón beta en los años 90 y terminando con ocrelizumab y cladribina, que son los últimos que se han aprobado. Y en la parte de abajo está en la manera en que se han aprobado y se aprobaron aquí en México. Entonces, esa también es una de las cuestiones que tenemos como punto de alerta que tenemos. En los años, desde los años 90 hasta el año 2011, tenemos que solamente teníamos interferones beta, por ahí del 2004, 2005, 2006, estuvo, no es cierto, miento, estoy viendo el de arriba. Justo en el año 2010 tenemos acetato de glatidamer, mitrazotrona, natalizumab. Entonces pasaron 10 años, cuando ya justo en ese momento ya estaba hasta fingolimod en Europa. Y justo fingolimod se aprobó en 2014, vamos viendo, los primeros tardaron 10 años en ser aprobados aquí en México, mientras ya estaban en otras partes del mundo, y más o menos observamos un promedio de 5 años de retraso entre que son aprobados en el mundo y llegan al país. Luego, aparte de eso, tenemos el problema que es el de las guías de práctica médica, que son las que instruyen la manera en la que se puede usar el tratamiento, cuándo se usa, cómo se usa, y esa no está actualizada. La última guía de práctica médica que tenemos es del año 2010, 2011, y justo, si observamos la línea del tiempo, es a partir de ese momento en el que se han incluido todos los nuevos medicamentos. Entonces, justo eso ha generado que el acceso a los nuevos tratamientos no sea tan fácil, puesto que por cuestiones administrativas las instituciones tienen que seguir lo que marca la guía de práctica médica. Es cierto que en el ISSSTE y en el IMSS hay acceso a los tratamientos nuevos, pero eso genera varias trabas administrativas. Como no están en la guía de práctica médica, entonces hay que hacer un proceso de aprobación por parte de los consejos administrativos, lo que en el IMSS se llama torre de control. En el ISSSTE han un poco caminado hacia la atención personalizada, digamos, compra por paciente, de acuerdo a lo que el neurólogo haga, pero eso también implica una cuestión administrativa
que es una carga más para el paciente. Y bueno, sabemos que en las instituciones del sector salud, allí la disponibilidad está de acuerdo a la capacidad que tenga el paciente del pago del tratamiento, ¿no? Generalmente, aunque hay también estudios socioeconómicos y toda esta parte, sigue siendo, como lo decía el Fondo de Seguro Popular, sigue siendo un gasto catastrófico para las personas. La que sigue, por favor. Tenemos aquí algunos resultados que obtuvimos de nuestras encuestas, ya más o menos se ha mencionado, ¿no? Las personas, en cuanto al impacto en la cuestión de discapacidad, cerca del 43% de las personas con esclerosis pueden caminar sin problemas, pero hay quienes no pueden realizar actividades cotidianas, el 46%, un 40% no puede trabajar o estudiar, el 51% tiene dificultad para socializar, el 52.38% puede caminar solo con un apoyo y hay un 4.76% que refirió que no puede realizar ninguna de las actividades anteriores. Otro punto que vimos en la cuestión del perfil social de las pacientes es el de la discriminación. El hecho incluso de usar un bastón, porque ni siquiera tiene que ver, no se diga una silla de ruedas, usar un bastón, caminar de manera lenta, puede ser un motivo de discriminación. Más o menos el 54% ha declarado, el 46% ha declarado que sí ha sentido que ha sido discriminado. Y bueno, esto ya lo habíamos mencionado, el 86% de las personas declaró tener un gasto adicional, ya sea por insumos y medicamentos, también incluso por tratamientos psicológicos, rehabilitación, y ya lo habíamos mencionado también, es de entre 1,000 a 20,000 pesos mensuales, de acuerdo a las características. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, a partir de estos datos que estuvimos tratando de recopilar a principios del año, fue que establecimos como líneas de acción lo que queríamos hacer, que va muy de la mano de lo que ya mencionó la doctora Treviño, lo que ya mencionó la senadora. Nosotros marcamos 5 puntos que son muy importantes para el trabajo con la esclerosis múltiple. Primero que nada, y en línea con las políticas que actualmente se están trabajando en la Secretaría de Salud, queríamos que se conformaran redes comunitarias de detección oportuna de la esclerosis múltiple. Ya la doctora Treviño habló de la importancia de la detección oportuna, y también la senadora mencionó algo que es muy importante para nosotros, que es la cuestión de las poblaciones marginadas o rurales, las cuales tienen mayor desventaja para la detección del padecimiento, ¿no? Generalmente es un padecimiento que se detecta hasta el tercer nivel en la especialidad en neurología, y lo que nosotros queremos es que se puedan conformar estas redes en las comunidades y con información que obviamente nos van a proporcionar los neurólogos, pero que sería muy importante, a pesar de que nos hablan de la enfermedad de las 1000 caras, muchos síntomas, pero sin embargo creemos que se puede trabajar para tener señales de alerta que pudieran tener desde los médicos de primer contacto, los médicos comunitarios, los médicos familiares, para que la detección fuera más oportuna. Y en esa línea creo que tenemos que trabajar junto con las instituciones. También lo mencionó el doctor Colín por allí, acerca de la importancia que tiene la detección oportuna. La otra, que es algo que ya venimos trabajando muchos años y que es central, que es la cobertura universal sin discriminación, como lo mencionó la doctora Irene Treviño, sin importar en qué institución estemos, podamos tener el tratamiento. Otra cosa que también es muy importante para los pacientes es el tratamiento personalizado y de calidad, y la calidad de vida.
que realmente el tratamiento que nosotros tengamos como paciente sea un tratamiento que sea el más adecuado, que sea el que mejor funcione para nosotros y que no tenga que ver con el costo, sino con la eficacia del tratamiento. Otro de los problemas, que incluso es lo que nos ha hecho convocar a varias de las instituciones que están aquí, como CONAPRED, como CONADE, es el asunto del derecho a la vida digna, ¿no? Que no basta solo tener el tratamiento, sino poder tener acceso a distintos servicios y a distintas acciones que hagan que la vida de los pacientes sea una vida digna, cosas que comparten, que incluso no es un problema solo de las personas con esclerosis múltiple, sino en general de las personas con discapacidad que muchas veces no tienen acceso a muchas cuestiones de medidas razonables, de acceso, de movilidad, de no discriminación. Entonces nos parece importante ese como un punto que es importante, más allá no solo es el tratamiento, sino otras cuestiones de la vida. Y un punto que también queríamos trabajar y que es una de las cosas que nos tiene aquí es poner la esclerosis múltiple como un tema importante en la política nacional de salud. Y en ese sentido nos interesa y trabajamos en la discusión de las jornadas en varios puntos. Primero, el Registro Nacional de Pacientes, del que ya también nos hablaron desde el Instituto, desde la Secretaría de Salud, el expediente clínico electrónico, que también es una cosa que sería muy importante, más por las características de la enfermedad, que facilite los procesos de referencia y contrarreferencia, y un financiamiento sostenible en la epidemiología y la demografía del país. La importancia que tiene que haya dinero para eso, ¿no? Justo en estos últimos años el gran problema que existía era la cuestión de que se logró que la enfermedad estuviera en la lista de gastos catastróficos, pero justo no hubo acciones ni atenciones registradas porque no había presupuesto. Se reconocía que era una enfermedad de gastos catastróficos, pero la respuesta era no tenemos dinero para atenderla. Entonces, una cuestión que también nos parece importante caminar con las instituciones es ver las maneras en las que se puede hacer un financiamiento sostenible por la cuestión de cómo podemos hacer que haya dinero. Sabemos el presupuesto siempre es limitado, ¿no? Desde el presupuesto en una casa hasta el presupuesto de un país, siempre hay más cosas que gastar que el dinero que se tiene, pero también es importante pensar en que tenemos un derecho fundamental a la salud y que podemos priorizar las cosas en ese sentido. También de manera importante hemos querido retomar la cuestión de la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, justo porque las políticas que vienen ahora están muy enfocadas en este listado de medicamentos. La política va cada vez más enfocada a reconocer y la compra de medicamentos y los medicamentos que existan estén dentro de esta lista, y lo que encontramos es que no está incluido ningún medicamento de esclerosis múltiple en esta lista. Ya hay una recomendación que hizo la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple para este listado. La Federación habló por lo menos de 3 tipos de tratamientos y cuáles serían los mínimos, ¿no? Existen más, pero cuáles serían los mínimos. Encontramos los tratamientos de eficacia moderada y alta seguridad, que son el interferón beta y el acetato de glatiramel, los tratamientos orales de moderada a alta eficacia, que son el dimetilfumarato, la teriflunomida, la claridibrina y el fingolimod, y los tratamientos monoclonales de alta eficacia, como son el natalizumab, el alentezumab
y ocrelizumab. Estos medicamentos son los que recomienda la Federación Internacional que deberían de estar en el listado de medicamentos esenciales de la OMS. Entonces, nosotros desde USEM y desde los trabajos que estamos haciendo en este sentido, pues estamos promoviendo también que desde México se promueva esta inclusión y que se tome también en cuenta para toda la cuestión de planeación de la política pública en México. Y bueno, nada más de manera breve, estos fueron, digamos, como el resultado, lo que discutimos y lo que vimos en las mesas de trabajo de las jornadas de análisis y lo que tenemos como lo que estamos trabajando y lo que queremos trabajar ya a partir de este momento con esta mesa, que digamos es el primer número es impulsar el acceso a tratamiento personalizado que permita detener la progresión de la discapacidad a través de que estamos promoviendo a través de la actualización de las guías de práctica clínica de esclerosis múltiple. El segundo punto es diseñar e implementar el Registro Nacional de Pacientes que contemple la progresión de discapacidad dentro de los indicadores, del cual ya la doctora, déjenme, no me equivoco de nombre, la doctora Janet, si no me equivoco. Sí, la doctora Janet, perdón, sí. La doctora Janet ya nos habló de las cosas que incluso ya a partir del trabajo que hicimos en las mesas de las jornadas, ya está avanzando en la Secretaría de Salud. El tercer punto es consolidar una propuesta de inclusión de la esclerosis múltiple en el Seguro Popular y posteriormente en el Instituto de Salud para el Bienestar, que justo es el proceso ahorita que está más importante en la política de salud. Ya se dio la disolución del Seguro Popular, estamos en el proceso de que… bueno, no, de hecho creo que no se ha dado, estamos en el proceso aún de la aprobación, ¿no? Digamos, aquí, justo aquí en el Senado está la discusión, ya pasó, digamos, de manera breve para los que no saben, se presenta la iniciativa, se discute en Cámara de Diputados, primero en comisiones, luego en el Pleno, ese proceso ya pasó, viene aquí a Cámara de Senadores, igual se discute en comisiones, pasa al Pleno para su votación. Estamos justo en ese proceso que se ha ido retrasando por las cuestiones de presupuesto y otras cuestiones que han estado, pero justo estamos en ese y todo indica que no va a haber ningún problema en cuanto a esta iniciativa que desaparece el Seguro Popular y crea el Instituto de Salud para el Bienestar y crea también… tal como quedó, crea el Fondo de Salud para el Bienestar que de manera general parece que va a sustituir a lo que era el Fondo de Gastos Catastróficos. Entonces ahora el trabajo que tenemos es primero que sucedan de manera natural este proceso que está aquí en el Legislativo y que va a tener un proceso administrativo en la Secretaría de Salud y darle seguimiento, por eso estamos acercándonos a varias instituciones de la Secretaría de Salud, darle seguimiento y entender estos procesos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a estar? La política que se está planteando es de acceso universal a medicamentos, que al parecer acabaría con esta cuestión de estar incluidos o no en un listado para que haya medicamentos. Es un proceso que va a tardar, como todos los procesos administrativos, y la idea que tenemos de que precisamente de que se genere esta mesa de trabajo es estarla acompañando. ¿Cómo podemos acompañarlo? Pues dando seguimiento a los procesos, entendiéndolos, difundiéndolo con los pacientes, que es parte de lo que nosotros hacemos, proporcionando información, proporcionando los puntos críticos que pueda haber. Luego tenemos el punto 4, que es ampliar el grupo de trabajo con otros colectivos. Ya estamos empezando a trabajar con nosotros, Movilidad Sin Límites y Huachicol, que tienen ellos esas iniciativas, Huachicol de medicamentos, con instituciones también de derechos humanos, el CNDH, CONAPRED, el INAI,
queremos establecer, que justo eso es lo que ya hemos trabajado con la senadora y hemos visto, ustedes vieron la disponibilidad que tiene ella para establecer una ruta de trabajo legislativo a través de la senadora Nestora Salgado, para sensibilizar sobre el padecimiento con atención a grupos vulnerables, mujeres y comunidades rurales, que es una preocupación que ella tiene, que nosotros compartimos, y otra de las cosas que también nos parece importante es fomentar la investigación sobre el padecimiento desde perspectivas de generación de datos sobre seguridad social, la medición multidimensional de la pobreza y la discapacidad, que están vinculadas a las enfermedades como la esclerosis múltiple, es decir, ampliarlo, verlo a otros campos. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de vida digna, con la cuestión de no discriminación, de derechos humanos, que si bien tenemos amplios trabajos sobre la parte de la medicina, creemos que es necesario tener información en ese sentido para poder brindársela a las instituciones. Y creo que con eso termino. Y bueno, les agradezco mucho, espero que, le digo, la invitación, tal como lo dijo también la senadora, es que no sea solo en este foro, sino que vayamos avanzando paso a paso acerca de las condiciones que podemos cambiar con las personas que viven con esclerosis múltiple. Hay un trabajo que es desde la línea institucional, otro trabajo que ya hemos empezado a ver y que se está generando es el trabajo de la información que tienen los pacientes. A veces también es muy importante ellos que nos mencionen las cuestiones que tienen en cuanto al tratamiento, en cuanto a la atención, en cuanto al desabasto, que de repente sí, no, sí hay, no hay, no hay. Entonces, la idea es ir trabajando para tener información y para poder avanzar en las cuestiones precisamente de calidad de vida y mejor tratamiento para los pacientes. Gracias. Bien, muchas gracias a Claudia Salcedo por su participación. Antes de continuar con el programa, agradecemos la presencia del diputado Emanuel Reyes Carmona, quien es secretario de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Bienvenido. Ahora sí, continuemos con el programa. Damos la bienvenida a Norma Loesa, consultora independiente de Derechos Humanos, quien nos platicará sobre propuestas de política pública para garantizar el acceso universal a la salud en pacientes con esclerosis múltiple. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Dado que soy la última en hablar y que en realidad pues lo que voy a hacer es una manera de conclusión, la manera en que yo pienso que una mesa de trabajo como esta y como las jornadas que ya se han venido realizando puede contribuir no solamente a visibilizar el padecimiento, sino también a empezar a construir lo que podría ser el desarrollo de una política amplia para la atención y en este caso no solo de la esclerosis múltiple, sino de otros padecimientos que se consideran de baja prevalencia, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría decir también que sí soy consultora en derechos humanos y en temas de políticas públicas, pero también tengo 15 años viviendo con esclerosis múltiple. Entonces, muchas de las cosas que he platicado el día de hoy no nos son ajenas. Y también quiero decir que una parte importante de considerar un enfoque diferente para atender la esclerosis múltiple, parte debe considerar a las y los pacientes, es decir, y además no solamente considerarlos como pacientes, sino como personas que viven con el padecimiento. Y como ya se ha dicho a lo largo de toda esta mañana, termina por ser no solamente una problemática individual, sino que también tiene implicaciones para la familia, para la comunidad, para los centros de trabajo. Si solamente pensamos que es un padecimiento y que el principal conflicto, que además sí es grave y sí es preocupante, es no tener acceso al medicamento, pues entonces la verdad es que uno no se explica cómo no hay estrategias específicas para eso, ¿no? Bastaría con conseguir los recursos, comprar los medicamentos y proporcionárselos a las personas. Pero en realidad esto no funciona así y además tampoco se ha hecho eso, ¿no? Entonces es una conjunción de cosas que sí implica considerar este padecimiento, cómo impacta en la vida de las personas y las comunidades, pero también cómo afecta a personas, es decir, colocar a las personas al centro, ¿no? Sí, pasamos a la primera, por favor. No voy a repetir, pero nada más puntualizar que estamos hablando de una enfermedad muy compleja,
que se manifiesta de manera diferente en cada persona, porque depende del número de las lesiones y del lugar donde están colocadas. Es decir, las personas que vivimos con esclerosis múltiple podemos tener distintos tipos de discapacidad o no tener ninguno, pero tener otro tipo de problemas o de síntomas, como ya han sido mencionados, ¿no? Fatiga, dolor crónico, no control de esfínteres, pérdida de la memoria, de la verbalización, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente una enfermedad que provoque una discapacidad motora, puede generar problemas en muchos otros aspectos, no solamente de la movilidad, sino también de la discapacidad intelectual, motriz, sensible, la sensibilidad, por ejemplo, y bueno, eso la hace todavía mucho más compleja. Es decir, no podemos decir, como muchas veces también sucede en el caso de las políticas públicas orientadas a la discapacidad, que este solamente es un problema de movilidad o de rampas. Vamos a tener todo un sinnúmero de medidas, acciones afirmativas o medidas compensatorias, dependiendo del tipo de discapacidad o del tipo de problemática que las personas con esclerosis múltiple presentan, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Qué implica entonces atender a las personas con esclerosis múltiple? Implica esta nueva dimensión que no solamente tiene que ver con el padecimiento mismo, sino con las distintas dimensiones en las cuales la enfermedad impacta. Es decir, aquí sí ya estamos hablando o necesitaríamos hablar no solamente de un tema de acceso a medicamentos o a atención médica, que por supuesto es importante, sino una dimensión que implique colocar a la persona en el centro y además visibilizar el padecimiento y sus consecuencias con un enfoque de derechos humanos. Y no solamente eso, también con perspectiva de género, porque como ya lo han dicho varias veces en esta mesa, hay un número mayor de mujeres que vivimos con esclerosis múltiple que los hombres. Y eso no solamente tiene impacto en que vivamos con la enfermedad, que más mujeres vivamos con la enfermedad, sino también tiene que ver con el asunto del sistema de cuidados, por ejemplo, que casi siempre recae en las mujeres, ¿no? Casi siempre somos cuidadoras, las mujeres a quienes viven con un padecimiento como este. Entonces, eso implica derechos humanos, perspectiva de género, por supuesto, transversalización del enfoque y también transparencia y rendición de cuentas, como vamos a ver a continuación, ¿no? Y, por supuesto, considerar el tratamiento integral, que no solamente se reduce al acceso a los medicamentos, sino que también implica distintas actividades de rehabilitación, de inclusión, de acceso al trabajo, de acceso a la seguridad social, pero también a como ya lo decía Claudia, a una vida digna, a una mejor calidad de vida. La que sigue, por favor. Actualmente no existe ninguna estrategia con estas características. A lo más que llegamos es a estas discusiones sobre el acceso a los tratamientos. Y ese es un tema, por supuesto, en donde hay una deuda importante que necesita ser saldada. Es decir, tenemos varios años utilizando la cifra de los 20,000. Yo le digo así, la cifra de los 20,000. Porque cada año cuando se festeja, o se conmemora, no se festeja, se conmemora el Día Internacional de la Esclerosis Múltiple, la cifra que se da es que hay aproximadamente 20,000 personas con esclerosis múltiple en México. Pero no tenemos datos exactos, entre otras cosas porque no todas pertenecen a un sistema sanitario. Segunda, porque no hay esta encuesta, por ejemplo, que hace USEM, es muy importante porque finalmente es una manera de acercarse y de generar datos, ¿no? El punto de inicio para toda política pública es la información y eso es justamente lo que estamos tratando de construir en primera instancia. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a saber cuáles son las acciones y las actividades que se requieren? Y otra más importante, ¿cómo vamos a saber de cuántos recursos se necesita para llevarlas a cabo? Si no sabemos cuántos somos, dónde estamos, qué hacemos, va a ser muy complicado que realmente se diseñen políticas y estrategias transversales para atender el padecimiento. Lo que tenemos ahora, por ejemplo, sí sabemos cuánto se destina a la compra de medicamentos, sí hay un presupuesto etiquetado en el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, en donde sabemos cuánto dinero se gasta en comprar medicamentos por parte de las instituciones de salud pública. Y ese es un dato muy importante. Además, curiosamente, también está en el anexo 13 que está dedicado a la igualdad entre hombres y mujeres. No sé por qué está ahí, pero ahí está, ¿no?
a lo mejor por considerar esto, que son más mujeres las que viven padecimiento, que tiene impactos de muchos tipos en la vida de las mujeres, en cuestión de género, por esta cuestión del cuidado, por ejemplo, pero ese es un dato que sí podemos seguir monitoreando y que sí sabemos cuánto cuesta comprar medicamentos. Lo que no sabemos es hasta qué punto ese dinero es suficiente para atender toda la complejidad de un padecimiento como este, ¿no? Es decir, el dato es importante, pero necesita estar anclado con un diagnóstico mucho más amplio y mucho más certero y transversal de las condiciones en las que vivimos las personas con esclerosis múltiple, ¿no? Y que, como ya dijimos, impacta en muchos aspectos de la vida. La que sigue, por favor. Esta falta de diagnósticos y datos epidemiológicos podría resolver algunas de las cuestiones fundamentales que servirían para una política más completa, ¿no? Primero, ¿cuántos somos? ¿No? Los 20,000 suena prudente, pero puede haber subregistro, puede haber gente que no esté diagnosticada, puede haber gente que todavía no sabe que tiene esclerosis múltiple. Muchas veces la gente tarda entre 5 y 10 años en obtener un diagnóstico del padecimiento. Entonces, esa cifra de los 20,000 que cada año damos sí parece como muy rebasada. Y además, 20,000, ok, 20,000 mexicanas y mexicanos vivimos con esclerosis múltiple en México. Y lo demás, o sea, ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cómo hemos podido, tanto nosotras y nosotros como nuestras familias, desarrollar estrategias específicas para hacer frente a la enfermedad? Lo cual lleva a una pregunta que también debería ser central en el diseño de políticas públicas, no solamente para atender la esclerosis múltiple, sino el tema de la salud, ¿no? ¿Qué significa, en realidad, en qué se traduce vivir con un padecimiento crónico y degenerativo en un país como México? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? ¿Cómo lo afrontamos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Y qué estrategias hemos tenido que desarrollar para hacerle frente? Algunas son económicas, que tienen que ver con este gasto de bolsillo que realizan las familias y las personas para atender gastos catastróficos, pero también tiene que ver con una reorganización comunitaria para poder apoyar a una persona que va a estar enferma toda su vida y que además no sabe en un momento dado cuál va a ser la evolución de la enfermedad. No sabe cuándo efectivamente va a tener discapacidad, que ya no va a poder trabajar, que ya no va a poder caminar, que no va a poder hablar, que no va a poder realizar operaciones básicas, ¿no? Todas esas preguntas sería interesante empezar a construir los mecanismos para resolverlas. Y me parece a mí que esa es una de las principales cuestiones que resulta interesante de una mesa de trabajo como esta y de las jornadas que ya se han realizado. Ampliar la mirada, ¿sí? Sacar el tema no solamente al asunto médico, sino poder considerar otras variables interesantes, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que nos vulneran con mayor frecuencia? Ya en la encuesta que hace USEM se habla de discriminación, pero también podríamos hablar del derecho al trabajo, del derecho al estudio, de los derechos de las personas con discapacidad y de los distintos tipos de discapacidades que enfrentamos, etcétera. Es verdad que generalmente en los centros de trabajo, cuando saben que vives con una enfermedad como estas, lo más probable es que pierdas el trabajo, aunque no interfiera directamente en las actividades que realizas, ¿no? La que sigue, por favor. No contar con este diagnóstico amplio invisibiliza no solamente el tema del acceso, sino también el de la calidad de vida. Sí somos 20,000, ok. ¿Cómo vivimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho para mantenernos? ¿Qué pasa cuando no tenemos seguridad social? ¿A qué medicamentos recurrimos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hacemos? Ya lo explicaron las doctoras, el doctor. El tener o no tener acceso al medicamento influye directamente en tu calidad de vida. Las personas sin medicamento van a desarrollar discapacidades de manera más temprana, tarde o temprano. Bueno, ¿qué pasa con ellas? ¿Se quedan sentadas a esperar que empiecen a desarrollar discapacidades, que ya no puedan trabajar, que ya no puedan ir a la escuela?
¿qué hacen estas personas, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo podría haber mecanismos que les permitan no solamente tener acceso a medicamentos, sino generar estrategias para poder tener una mejor calidad de vida? Nuevamente, el vivir con una persona con esclerosis múltiple acaba siendo una problemática general que no solamente afecta a la persona que vive con el padecimiento, sino a quienes están alrededor de ella, ¿no? La que sigue, por favor. Ya Claudia nos comentó cuáles fueron como las conclusiones de todas estas jornadas. Y yo nada más quiero decir que efectivamente todas y cada una cumplen un papel fundamental en el diseño de políticas públicas para la atención de la esclerosis múltiple, ¿no? Desde tener un diagnóstico adecuado, que ya queda, considero yo, bastante claro la necesidad de que exista, diseñar e implementar un registro nacional que realmente pueda tener datos no solamente de cuántos somos, sino datos segregados por edad, por sexo, por condición socioeconómica, es decir, un perfil más amplio de las personas que viven con el padecimiento. Sería muy útil. Incluir a la esclerosis múltiple dentro del catálogo de creación del futuro INSABI. No estaba en el Seguro Popular, pero ya que estamos construyendo el nuevo instituto, quizás sea el momento de solicitar que esté incluido dentro del catálogo de los padecimientos que va a atender el nuevo instituto. Ampliar el grupo de trabajo con redes y colectivos, una condición indispensable para generar políticas públicas con enfoque de derechos humanos es que las personas que se ven afectadas directamente por la situación estén presentes. Entonces, el que organizaciones como USEM se sumen a estos diálogos con especialistas, con doctores en distintas áreas, consideramos que es también una parte importante, es decir, sería bueno saber quiénes somos, dónde estamos y qué consideran las personas que vivimos con la enfermedad. Podemos decir al respecto que ayude a formular mejores estrategias de atención y cuidado para nosotros, ¿no? Y nosotras. Una ruta de trabajo que también implica, la ruta de trabajo con el Poder Legislativo tiene un factor muy importante para el tema del presupuesto, pero también en la generación de otras alternativas de política pública, mandatos que emerjan vía legal, legislativa, para que otras instituciones también empiecen a desarrollar acciones específicas para la atención del padecimiento y fomentar la investigación no solamente en el tema médico, sino también en todos otros aspectos, ¿no? Consideramos que además es un tema importante en materia de vulnerabilidad y de medición multidimensional de la pobreza. Vivir con esclerosis múltiple podría considerarse una condición de vulnerabilidad, no solamente económica, sino en distintas dimensiones, ¿no? Y finalmente, la que sigue, por favor, estos elementos que se han desarrollado a lo largo de estas jornadas y que deberían estar presentes en estas mesas de trabajo y que de hecho aquí están, lo cual parece ser que el camino va por una vía muy interesante, la correcta además, y con este enfoque, que sería la participación multiactor. Aquí nada más yo quiero decir que me gustaría ver más laboratorios y farmas, ¿no? Que también juegan un papel importante en todo este proceso. Ya están aquí las organizaciones, ya están aquí el legislativo, ya están aquí las instituciones de salud. A mí me gustaría que también pudiéramos integrar otros actores como podrían ser las farmacias, ¿no? Que tienen mucho que decir alrededor de cómo mejorar las condiciones de acceso al medicamento e integrar a las empresas a un nuevo enfoque, no solamente de derechos humanos, de responsabilidad social, perdón, sino de derechos humanos, ¿no? Que sería como muy importante avanzar en este diagnóstico integral que vaya más allá de lo médico, ¿no? Una propuesta transversal en derechos humanos y perspectiva de género, por las razones que ya dijimos, y sobre todo que contribuya a visibilizar lo que un padecimiento como este impacta en el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Son muchas las causas por las cuales una persona que vive con esclerosis múltiple sufre distintos tipos de discriminación, ¿no? Que también ya han sido comentados aquí de manera general. Entonces, en ese sentido, considero y saludo una iniciativa como esta. Me da mucho gusto saber que haya gente interesada en el padecimiento, incluso aunque no lo padezca, ¿no? Como es el caso de mucha de la gente que está aquí, porque son aliados en visibilizar una problemática tan compleja, ¿no? Y bueno, pues no tengo nada más que agradecer la oportunidad de conversar y de compartir estos
estas reflexiones con ustedes y bueno, bienvenida a esta mesa de trabajo que ojalá y tenga los frutos que todas esperamos. Gracias. Agradecemos nuevamente a Norma Loesa por su participación. Y finalmente daremos la bienvenida a Alejandra Fernández, quien es paciente de Unidos Combatiendo la Esclerosis Múltiple AC y nos va a platicar un poquito sobre la realidad de la esclerosis múltiple en México. Hola, buenas tardes. Bueno, les repito mi nombre, Alejandra Fernández. Soy paciente de esclerosis múltiple desde hace 10 años aproximadamente. Y como ya sabemos, es una enfermedad congénita, degenerativa y discapacitante. Estos 10 años han sido una lucha constante, y no nada más para mí, sino para todos los que padecemos esta enfermedad. Luchamos para evitar la progresión de ella, para que las discapacidades no sean tan severas y nos permitan realizar nuestras actividades cotidianas, como es poder trabajar, poder estudiar, en fin. Para lograrlo, queremos contar con el acceso efectivo, con la detención temprana de la enfermedad, para recibir un tratamiento en tiempo, forma y calidad, ya que debe de ser personalizado, como ya lo comentó Claudia, para cada paciente. Y a su vez recibir rehabilitación continua para garantizar nuestra recuperación después de una recaída o, como nosotros bien sabemos, llamada brote. Queremos contar con más información de nuestra enfermedad, porque cada vez existen nuevos tratamientos y maneras de tratar este padecimiento. Por otra parte, y para resumir, en lo personal, nosotros los pacientes tenemos que pasar situaciones incómodas para lograr que nos brinden un buen servicio y nuestros medicamentos dentro de las propias instituciones de salud. En las mismas instituciones e inclusive llegamos a pasar momentos de discriminación por nuestra propia enfermedad. Muchas veces tenemos problemas con nuestro medicamento en las instituciones, ya que manejan medicamentos de patente, genéricos, y cuando nos los proporcionan, dan el que tienen en el momento, cambiándolos así sin saber que esa situación nos afecta a nosotros, el cambio. Ellos, su explicación es que ellos cumplen con dar el medicamento, sin importarles, les repito, si sean de patente o genéricos, y pues no saben si nos sirven o no. En las instituciones suele suceder que cambian el tratamiento sin hacer estudios previos para saber si somos candidatos al tratamiento, ¿no? En lo personal, pasé por esa situación, que me cambiaron el tratamiento sin previo aviso, de repente, y yo tuve muchas recaídas, por lo cual decidí irme de México para obtener un tratamiento adecuado y que yo encontrara una mejoría. Tuve que tomar esa decisión porque aquí estaba teniendo brotes constantes y cada vez me estaban dejando secuelas que visiblemente pues a veces no se aprecia, pero todo es por imagen y en resultado de las resonancias magnéticas que nos realizan.
Les repito, tuve que irme de la ciudad y buscar otra alternativa, que me hicieran estudios para saber qué medicamento era apto para mi situación que estaba pasando y lograr un control de la enfermedad. Yo realmente pues no veo necesario que nosotros como pacientes y de aquí de la ciudad tengamos que recurrir a irnos a otra para recibir una buena atención. En ese lugar me hicieron todos los estudios, me hicieron todos el tratamiento y ahorita tengo la fortuna de contar con un tratamiento, con un medicamento, innovador, que es el ocrelizumab, que comentó esta Claudia, que ese pues me lo colocan cada 6 meses, vía por la vena, pero les repito, tengo que ir a otro país para que me lo coloquen, ya que aquí no contamos con ese medicamento aún. Entonces, no nada más hablo por mí, sino por todos los que padecemos esta enfermedad, que necesitamos ese apoyo de las autoridades, de las instituciones de salud, que todos tengamos acceso a un buen tratamiento para seguir siendo útiles y tener una vida dentro de lo que cabe normal. Les agradezco mucho su atención. Agradecemos a Alejandra Fernández, muchas gracias por sus palabras. Y bueno, es así como llegamos al final de este evento, de este importante evento de instalación de la Mesa de Trabajo Permanente por el Derecho a la Salud de las Personas con Esclerosis Múltiple. Agradecemos mucho a todos por su presencia, por su participación, a los ponentes, a Claudia y bueno, muchas gracias a todos. Si gustan, los esperamos afuera con café y galletas.